Bienvenidos a Casa y Vida. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Dispón tu corazón y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Dale un aplauso al Señor y prepárate para recibir su palabra. Casa y Vida, un lugar de refugio y amor para todos. Casa y Vida es un lugar de refugio y amor, donde fluye el perdón y la gracia del Señor. Y a uno mismo. Y la semana antepasada, el tema 1 habló acerca de nuestra identidad. ¿Sí recuerda? Acerca de si estamos realmente tomando nuestra identidad en Cristo o estamos confundidos en torno a nuestra identidad. Porque muchos cristianos están confundiendo el hacer con el ser. Es decir, piensan que porque fallan, su identidad no es así como que no está bien firme. Y entonces vimos lo que dice la palabra respecto a nuestra identidad y cómo Dios jamás cambia la forma en que nos ve a pesar de nuestro hacer. ¿Se oyó? Dios jamás cambia la forma en que nos ve a pesar de nuestro hacer. Es decir, el Señor Jesús vino y murió por nosotros. ¿Y cuál fue la motivación principal de nuestro Señor para venir y morir por el perdón de nuestros pecados? Es una sola palabra de 4 letras. Es amor, ¿verdad? Y entonces imagínense a nuestro Señor Jesús entregándose por amor, pero recibiendo latigazos. Entregándose por amor, pero recibiendo insultos. Entregándose por amor, pero siendo maltratado y siendo burlado. Y aún así, amándolos, a todos amándonos. Al que le estaba dando latigazos, Jesús lo estaba amando. Al que le estaba gritando consignas y burlas, Jesús lo estaba amando. Es decir, el Señor Jesús murió pensando, quiero que todos sean hijos de Dios. ¿Que todos qué? Sean hijos de Dios. Pero las acciones del pueblo en ese momento no los dejan como que en una buena posición delante de Dios, ¿verdad? Imagínense, los fariseos, los maestros de la ley, los que tenían que instruir al pueblo en la palabra, fueron los que orquestaron todo esto. Dígame si eso humanamente no los dejaría muy mal delante de Dios como para merecerse ser llamados hijos de Dios. ¿Sí o no? Pues eso que estamos pensando es lo mismo que hace el diablo con nosotros cada vez que caemos. Hacernos pensar que no merecemos la bendición y ser llamados hijos de Dios. Y cada vez que caemos, entonces nos empezamos a sentir indignos, empezamos a sentir que no merecemos, y entonces nos cuesta trabajo orar, y nos cuesta trabajo buscar a Dios, y nos cuesta trabajo leer la palabra, y nos cuesta trabajo tener una vida espiritual a causa de que el diablo es muy bueno para confundirnos y que revolvamos nuestro hacer con nuestro ser. ¿Se oyó? Pero aprendimos la semana pasada que usted y yo ya somos nuevas criaturas, ¿sí o no? Nada más mi hermano Enrique piensa que somos nuevas criaturas. Usted y yo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Todas fueron hechas nuevas. Leímos que usted es, no que usted será, no que llegará a ser, no que está en el proceso a ser. El proceso que vivimos como creyentes es un proceso de cambio de conductas. Es un proceso de cambio de hábitos. Es un proceso donde si usted a lo mejor venía batallando con la mentira, usted viene a Cristo y usted es hijo de Dios, nueva criatura, ¿sí o no? Pero mentiroso por hábito, mentiroso por costumbre. Y entonces hay que desarraigar esa costumbre. Y este tema, el segundo tema, se llama ¿vivo como cristiano o solo digo que soy? ¿Se oyó? El segundo tema se llama ¿vivo como cristiano o solo digo que soy? A veces ni decimos, ¿verdad? A veces la gente se viene enterando que somos cristianos por pura casualidad.
Pero es bien importante este tema porque, mire, cuando usted entiende su identidad y usted empieza en el proceso de corregir comportamientos, de corregir conductas, entonces empieza a manifestar algo que se llama congruencia. Congruencia entre lo que es y lo que hace. ¿Sí soy yo? Empieza a haber congruencia entre lo que es y lo que hace. Cuando yo tenía 14 años, estaba yo nadando en la alberca del fraccionamiento donde yo vivía y estaba un amigo que era de otra religión y entonces nunca habíamos hablado de religión y ese día se le ocurre preguntarme, oye, y estaba ahí y me dice, y a todo esto, ¿tú de qué religión eres? Y entonces yo saqué pecho y dije, yo cristiano. Y me dice, no se nota. Qué sincero, ¿verdad? Y entonces yo quería irme sumergiendo en la alberca así como de... y desaparecer de ahí. Pero era real, no había congruencia, no se notaba. Yo podía decir que era cristiano todo lo que quisiera, pero mis acciones no reflejaban mi cristianismo. En mis acciones el Samir de 14 años estaba bien loco. Y no parecía. Es más, el que me conocía no podía adivinar que era cristiano porque no se notaba. Y entonces, mire, hace tiempo conocí a un profesor, bien buena onda, bien amable. El hombre siempre tiene su cara así. No lo conozco enojado. Es pura amabilidad. Y entonces yo lo vi, yo dije, este tiene que ser cristiano. Y voy y me le acerco bien con confianza, ¿no? Profe, ¿cómo está? Oiga, ¿usted es cristiano? No, joven, soy ateo. Y dije, este se ve más cristiano que un montón de nosotros. Este ateo parece más creyente que muchos de nosotros como creyentes. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿mis acciones reflejan lo que soy? ¿Mi conducta refleja lo que soy? ¿En mi día a día se nota que soy un hijo de Dios? No sé si ya contestó el test. ¿Ya lo contestó? Contéstelo y no se preocupe por la calificación. Al rato ya vemos. Si reprueba, pasa al frente y oramos para que lo exorcizamos y todo y ya va a mejorar su calificación. No, no es cierto. Pero miren, estos tests son para que nosotros nos vayamos dando una pequeña idea. Son como espejos para poder ver nuestra realidad en el tema del que estamos hablando. Y esto es muy bueno. Porque mire, es bien triste ver que hay muchas iglesias en donde solamente se predica de ven y cree y Dios te va a dar, ven y cree y Dios te va a conceder, y confía en Él y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y sí, Dios lo hace. Pero estamos en tiempos en donde necesita haber verdaderos hijos de Dios que sean luz, verdaderos hijos de Dios que de verdad estemos alumbrando a donde vayamos. No solamente un grupo de personas que vienen y se reúnen los domingos para sentirse bien. Porque ya lo hemos dicho, venir a la iglesia se siente bien, ¿sí o no? Salvo cuando hace mucho calor, pero fuera de eso, es maravilloso venir a la presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo sale de aquí? ¿Sale bendecido? ¿Sale en paz? Es más, a lo mejor usted venía enojado con su esposa y ya salen contentos. Amén. ¿Sí? Por favor. Venía peleado con su familia y ya salieron así como de, ya pues perdónenme. Y se piden perdón y se reconcilian y salen de aquí en paz, listos para volverse a pelear el lunes. ¿Sí? Pero salimos bien, ¿sí o no? Sale de aquí, recibe la palabra y espero que diga, hoy aprendí algo nuevo. Hoy recibí algo en lo que puedo yo caminar en la semana. Pero venir a la iglesia es más que eso. Porque las iglesias, mire, cuando Jesús ascendió al cielo en Mateo 28, lo puede leer ahí, búsquelo en su casa, versículos 19 en adelante.
Dice que él ascendió y dijo una misión a todos. Les dijo, vayan y hagan discípulos. Y entonces, ¿sabe para qué hacían iglesia? Para discipular a los nuevos creyentes. ¿Para qué? Para seguir extendiendo el reino de Dios. Es decir, mire, ya de por sí en la iglesia primitiva era bien difícil ser creyente. Los andaban correteando y persiguiendo a todos. Los mataban. Y aún así, seguían los discípulos de Jesús hablando de la palabra, compartiendo el evangelio y alcanzando a todos. Y entonces me encanta leer cuando comparten, porque ellos no están predicando, si tú tienes problemas, ven al altar. Ellos no están predicando, si tú te sientes mal, ven al altar. Si tú te sientes triste, ven al altar. Ellos estaban anunciando que Jesús es el Hijo de Dios. Anunciaban que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de Jesús había salvación. Y que Jesús es el Mesías que Dios prometió para la salvación de su pueblo. Y entonces la gente escuchaba eso y no estaba pensando, wow, entonces voy a traer mis problemas delante de Jesús. No. La gente escuchaba eso y entonces decía, yo necesito abrir mi corazón al Salvador, abrir mi corazón al Mesías, entregarle mi vida a Jesús. Y mire, y después de eso, si usted siente que usted y yo de repente la pasamos mal, después de que aceptaban a Cristo, ellos lo que sigue que tenían que hacer era esconderse. Es decir, ellos no podían así como de ya acepté a Cristo y salir de su casa y Cristo los ama, porque en ese momento venían, lo agarraban, se lo llevaban y lo mataban. Ellos después de aceptar a Cristo y tener un encuentro con Jesús se tenían que esconder. Y se reunían. ¿Y sabe para qué se reunían? Mire, entre otras cosas, lo esencial no era venir y nada más orar por ellos y que recibieran. Los estaban preparando. Porque mire, entre más los perseguían, más salían y anunciaban. Y la iglesia crecía. ¿Se oyó? Y entonces nosotros, como hijos de Dios, mire, busque Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, por favor. No sé si me puedan pasar un agua al tiempo. Porfa. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Se refiere a Jesús. El que permanece en Jesús debe de andar como él anduvo. Y entonces, usted y yo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos entonces algo que hacer. ¿Andar como quién? Como Jesús. Andar como él anduvo. Y entonces, mire, lo maravilloso de todo esto es que usted y yo la tenemos bien fácil. Usted y yo la tenemos bien fácil. Usted aceptó a Cristo y no se tuvo que ir a esconder. Usted aceptó a Cristo y no tiene que estar cuidando que otros se enteren que sea cristiano. Dicen que, ¿ha visto la figura del pececito cristiano? Sí, dicen que esa figura la hacían como una identificación. Yo llegaba con mi hermano y entonces yo hacía así como que un arquito aquí así. Y entonces si él era cristiano, él venía y él hacía el otro arquito. Y dos arquitos completaban el pececito. Y entonces cuando yo ya veía, ¿cómo estás? Y ya podíamos platicar, ¿verdad? Ya sabía que iba a hablar mi idioma. Pero si yo llegaba, hola, ¿cómo estás? Y hacía así. Y él se quedaba así como de, ¿qué? No puedo hablar con él. Al menos no así, de frente y que todos vean. ¿Sí me explico? Usted y yo aceptamos a Cristo y tenemos un encuentro con Jesús y podemos salir a anunciar de los cuatro vientos y no pasa nada. Podemos salir y gritar de los cuatro vientos y no pasa de que alguien le diga, ay, el aleluya, y ya. Y entonces usted y yo, recuerden, miren,
Lo maravilloso de la unción es, ¿qué representa la unción? ¿Cuál es el símbolo de la unción? Es que es un aceite. Y el aceite es resbaloso. Entonces, si usted es alguien que ha recibido la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, deje que se le resbalen esas cosas. Van a venir los que le van a decir cosas por ser cristiano. Y deje que la unción obre en su vida para que se le resbale. Para no tomarlo. Pero actualmente dejamos que nos afecte. Y el asunto es que la fe no se demuestra con palabras. Busquen Santiago, capítulo 2, versículo 17. Y este primer punto que vamos a ver, son 3 puntos nada más. Se llama, la fe verdadera produce fruto verdadero. Primer punto, la fe verdadera produce fruto verdadero. Dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué? Es muerta. En otras palabras, no sirve. La fe sin acción no sirve. Para que la fe sirva, tiene que ir acompañada entonces ¿de qué? De acción. Entonces, ojo, porque esto trae una verdad muy profunda, y a lo mejor usted ya lo ha visto este versículo muchas veces, pero mire, tener fe no es solamente pensar positivo. ¿Se oyó? Tener fe no es solamente pensar positivo, no es solamente pensar con mucho ánimo, si va a pasar, 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 si va a pasar. Eso no es fe solamente. O sea, sí, la fe implica esperanza de que algo bueno vendrá, claro. Pero, ¿cómo le voy a manifestar al Señor Jesús que tengo fe? Mire, el Señor Jesús andaba predicando por todos lados y los fariseos, ¿sabe qué andaban haciendo? Diciendo, no se le acerquen, no lo escuchen, es un blasfemo, él habla por parte de Satanás, saca a los demonios y sana a los enfermos por parte de Belcebú. Y entonces le decía al pueblo, no se acerque. ¿Y de qué manera manifestaban su fe en él los que creían que él podía hacer algo? No lo buscaban a escondidas. La mayoría, entre la multitud, donde todos veían, ellos se acercaban e iban. Unos hasta gritaban, ¿recuerdan el ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y usted cree que ahí no había soldados romanos y no había fariseos viendo y oyendo todo? ¿Y cómo manifestaba su fe? Acercándose, sin miedo a qué van a decir los fariseos, sin miedo a cómo me van a juzgar, ¿verdad? En mi fe, en su fe, ellos iban y daban el paso y se acercaban delante de Dios, delante de Jesús. Y mire, el Señor Jesús los llevaba a dar un pasito más. ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces no es así como de que, Señor, mira, ven. Y en el oído, quiero que me sanes. ¿Así era? ¿Qué quieres que haga por ti? Y ahí, delante de todos, a la luz del día, expuestos, en congruencia con su fe, levantaban su voz y decían, quiero que me sanes. Y seamos lo más realistas posibles al imaginar cómo andaba Jesús por las calles. Porque mire, esas películas de blanco y negro donde Jesús está güerito y tiene su bigotito bien arregladito y sus chinitos bien así, que parece que hasta tubos le pusieron, ¿sí se acuerdan? Y habla así medio españolado, ¿verdad? Ponen como que Jesús va con sus discípulos y van solitos en el camino y se van acercando. No, había gente. Gente que hacía hechicería, había fariseos, había soldados romanos, había de todo. Y entonces, mis hermanos, si la fe no se demuestra con acciones, no sirve de nada. ¿Cómo puede demostrar su fe con acciones el día de hoy? Porque mire, la mayoría venimos con un problema
Y entonces muchos pastores le preguntamos, ¿usted tiene fe que Dios lo pueda hacer? Y la mayoría, todos, van a contestar, sí. Y entonces a mí me encantaría hacer una segunda pregunta, pero luego se me quedan viendo raro, porque la segunda pregunta que yo haría y sería, ¿cómo puedo yo saber que sí? ¿De qué forma me puedo yo dar cuenta que sí tienes fe para venir delante de Dios? Buenas tardes. Y esto va para mí también, porque todos decimos tener fe. Pero ¿cómo la demostramos? Dice el punto número 1 que la verdadera fe produce fruto verdadero. Y solamente hay una forma de producir fruto. Y esta forma es obedecer la palabra. ¿Sí se oyó? La única forma de ofrecer un fruto verdadero que sea congruente con quién soy y con mi fe es obedecer la palabra de Dios. Mateo 7, versículos 16 al 17, dice que por sus frutos, por nuestros frutos seremos conocidos. Y se lo voy a parafrasear, ¿verdad? No es que usted vaya a un árbol de mangos y diga, mira, una manzana. O sacude el árbol de mangos y cae una pera. ¿Verdad? Es mango, tiene que dar mango. Usted y yo somos hijos de Dios. Tenemos que dar frutos espirituales de obediencia a la palabra. Somos hijos de Dios. Tenemos que dar frutos espirituales de obediencia a la palabra. Y digo espirituales porque tenemos una relación espiritual con Dios, pero esos frutos se manifiestan en mi día a día, en lo físico también. Y entonces en mi día a día, en lo físico, mire, ¿cómo se puede dar cuenta que ya está haciendo algo? La gente lo nota. ¿Cómo se da cuenta que está haciendo algo? La gente lo nota. Porque a lo mejor usted tenía una forma de vida que era bien notoria y cuando viene a Cristo y empieza a actuar en congruencia a su identidad y empieza a aprender la palabra y empieza a obedecer la palabra, empieza a haber un cambio. Y entonces la gente se da cuenta. Oye, ¿tú qué hiciste? Eres bien corajudo, mecha corta. Y ahora te aguantas. Te quedas callado, no contestas. Hace rato fulano te dijo algo y yo pensé que te ibas a ir encima. Y no lo hiciste. ¿Qué pasó? Y ahí hay una oportunidad de dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Y entonces, mire, usted y yo sabemos que la salvación no viene por obras, ¿verdad? Viene por fe, por gracia. Pero necesitamos las obras para evidenciar nuestra realidad, para ser congruentes con nuestra fe. Y la pregunta que debería de hacerme el día de hoy, para cerrar este punto, sería, ¿estoy dando fruto de mi identidad? ¿Otros pueden ver y tomar ese fruto? ¿O nadie se da cuenta? Y entonces no me conteste, piénselo solamente. Punto número 2. Dijimos el punto número 1, la fe verdadera produce fruto verdadero. Punto número 2, no basta con creer, hay que obedecer. Es decir, la fe produce frutos. Si yo digo que yo amo a Dios, entonces, ¿cuál es la congruencia? Le doy el primer lugar. ¿Sí soy yo? Si yo en mi fe digo que creo en Dios, entonces al primero al que recurro, ¿quién va a ser? Dios, ¿verdad? Ahora, en este punto, para que entienda cuál es la diferencia, vaya por favor a Juan 14, 23. Juan 14, 23. Fíjese, está hermoso este versículo. Dice Jesús, el que me ama, ¿qué va a hacer? Dice, mi palabra guardará. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dice, ¿y mi Padre qué? Le amará y vendremos con él y haremos ¿qué? Morada con él.
Y entonces, mire, esto es hermoso porque el Señor Jesús está pidiéndonos una congruencia que trae una bendición tremenda. El que me ama, dice, mi palabra guardará. Y entonces, ¿amamos a Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para demostrar de que le amamos? Guardar su palabra, es decir, cuidar de cumplirla, aprenderla y cuidar de cumplirla. Eso significa guardar la palabra. Y cuando yo le digo, yo te amo, Señor, entonces va más allá de solamente una declaración romántica, ¿verdad? Es yo te amo y vengo a tu palabra y la guardo. El Salmo 1 nos enseña acerca del varón bienaventurado. Y entonces dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Y eso es hermoso, ¿sí o no? Pero empieza diciendo que es alguien es alguien que tiene delicia en meditar la palabra. En la ley de Jehová, dice, está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y entonces tendría yo que preguntarle a mi hermano, ¿alguna vez se ha deleitado en la palabra de Dios? ¿Ha aprendido a deleitarse? Se la voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Le ha gustado? No sé si se ha sentido bien. ¿Ha disfrutado ese tiempo de lectura de la palabra? Que leyó la palabra y dijo, oh, esto estuvo padrísimo, lo tengo que volver a hacer mañana. ¿Sí le ha pasado? Porque ese es el que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese es el que dice, Señor, yo te amo. Y entonces el Señor lo ve y le dice, te creo. Sé que me amas. Porque disfrutas pasar ese tiempo en mi palabra. Y pasar tiempo en la palabra de Dios es pasar tiempo con el Señor. Porque mire, muchos no tenemos o no hemos desarrollado la capacidad de poder escuchar la voz de Dios en otra forma que no sea la forma normal, que es la escrita. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a su corazón? O sea, que no ha ido a la Biblia, pero Dios le ha hablado algo o lo ha hecho sentir algo. ¿Cuántas veces Dios le ha puesto alguna idea que usted sabe, esto no se me pudo haber ocurrido a mí? Es Dios queriéndome decir algo, ¿verdad? Pero no todos podemos vivir eso, o no todos lo hemos vivido. Algunos lo van a vivir todavía más adelante, y mientras, la forma básica es ir a la palabra. Entonces, cuando yo voy a la palabra y yo leo la palabra, lo que está pasando es que en ese momento es como si Dios me estuviera diciendo, hijo, esto es lo que quiero que hagas. Hijo, así quiero que vivas. Y si usted pensaba que la oración era la única forma de tener una comunicación con Dios, ir a la palabra es una forma hermosa de escuchar lo que Dios quiere para mí. Y dice que si usted y yo nos deleitamos en esa palabra y la guardamos, entonces dice que el Padre, ¿qué va a hacer? El Padre le amará. Y no solamente le va a amar, usted va a poder venir a Él, dice, y junto con el Señor Jesús, dice, haremos morada con Él. Y entonces, mire, qué importante es entender este segundo punto, que no basta con creer, sino con obedecer, porque estamos, decía, actualmente, desafortunadamente, tenemos muchas iglesias de todo tipo. Y hay iglesias donde decía, solamente se habla de que recibas y recibas y recibas. Y entonces esas iglesias están bien llenas. Iglesias de 3,000 personas, porque pues ahí se la pasan nada más pidiendo por sus necesidades. Y no buscando obedecer. Pero también pasa que hay iglesias que son muy emotivas y muy emocionales. Y entonces tenemos cultos bien así, le dicen cultos de fuego, ¿verdad? Donde todo es sentir.
y la gente tiembla y se cae y da vueltas en el piso y brinca y corre. Yo no digo que eso esté mal, ojo, pero estamos hablando de congruencia, ¿sale? Porque mucha gente en ese tipo de iglesias se la pasa viniendo a la iglesia nada más así como de Señor, quiero sentir tu presencia. Señor, quiero sentir tu presencia. Así como que anda brincando como chivo loco. Yo también quiero empezar a brincar así y sentirme así. Mira, fulano ya se cayó. Yo nunca me he caído, Padre. Mira, Perengano está temblando y yo no siento nada. Y venimos o van a ese tipo de iglesias solamente a buscar sentir. Pero aquí miren, el caminito está bien fácil para poder vivir en la presencia de Dios y sentir la presencia de Dios. El caminito es la obediencia a la palabra. Usted quiere venir a un culto y sentir la presencia de Dios, eso va a ser resultado de que usted está llevando una vida de obediencia a la palabra. Si usted lleva una vida de obediencia a la palabra, le prometo que las experiencias con Dios cada vez van a ser mayores y frecuentes. Pero si usted viene a la iglesia y no está sintiendo nada, tal vez yo tendría, si fuera mi caso, tendría yo que evaluar qué no estoy haciendo. Busque Santiago 1:22, por favor. Dice, pero sean como hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Mire, le dije de las iglesias donde se habla de pura prosperidad, ¿verdad? Y de pura bendición. Le dije de las iglesias donde puro cada culto es culto de fuego. Y todo el mundo tiembla y se cae, se arrodilla y brinca, salta, corre, danza. Pero hay otro tipo de iglesias, las iglesias legalistas, donde todo el tiempo le están diciendo es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, y tú tienes que dejar de hacer esto, y tienes que dejar de hacer esto otro. Y no son amables al respecto. Son demasiado estrictos. Conozco denominaciones que hasta ir al cine es pecado. Que en la época de los 80s, porque los chavos de ahora ya no saben ni qué es el radio, pero en la época de los 80s hasta oír el radio era pecado. Son iglesias muy religiosas. Y mire, nosotros como pastores, como sus pastores, les tenemos que enseñar qué dice la palabra y les tenemos que enseñar a obedecer la palabra. Pero esa obediencia debe de venir como parte de mi amor a Dios, no como religión. ¿Usted quiere vivir una religión? Entonces vamos a empezar a poner un montón de protocolos y ceremonias, ¿verdad? Y le vamos a poner un montón de requisitos. Y entonces ahora sí, diga, soy de religión cristiana. Pero no se trata de eso. Se trata de que le enseñemos la palabra, que le presentemos a Cristo y que usted se enamore de Dios. Y la consecuencia natural de enamorarse de Dios es que usted pase de ser solamente un oidor a ser un ¿qué? Un hacedor. Porque mire, en otras religiones van y se meten a la iglesia, también en el cristianismo, para no nada más estar echándole de otras religiones. En todos lados, muchos creyentes van a su religión, van a su iglesia, vienen, se sientan, escuchan y dicen, sí es cierto, el pastor, cura, ministro, sacerdote, quien sea que esté oficiando la ceremonia. No, sí es cierto, lo que dijo es verdad. Y se van a su casa y no caminan en eso. Y se van a su casa y no lo viven. O en su religiosidad, o en su religión, lo ven como, chala. Híjole, es que Dios cada vez nos las pone más difícil. Buenas tardes. Y no se trata de eso. Mire, yo oro para que usted salga de aquí diciendo, hoy tengo otra forma de demostrarle a Dios que lo amo. Hoy aprendí otra forma de demostrarle a mi Dios que lo amo y que quiero obedecer su palabra. No que salga de aquí pensando, ahora tengo otra nueva que tengo que hacer. Si quiero esto, ahora ya tengo que hacer esto. Me decía un varón hace tiempo, pastor, es que yo oro y pido y usted me dice, haz esto. Y luego vengo y luego me dice, es que no has hecho esto, y no has hecho esto otro, y no has hecho esto aquello, y no has hecho aquello, ni esto, ni...
Y yo, ok, no te abrumes. Dime una. De las 30 que te dije, una que hayas hecho. Bueno, lo que pasa, ya. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque lo ve como obligación religiosa. No lo ve como obediencia en amor. No lo ve como reciprocidad al Señor. ¿Ha hecho Dios algo por usted? ¿Ha sido bueno? Luego decimos, Señor, con nada hemos de corresponderte. Sí, hay una forma. Se llama obediencia. Esa es la mejor manera de corresponder la bondad de Dios. Dios es bueno. Yo, en correspondencia, le obedezco. Esa obediencia no me va a salvar, pero me va a ayudar a decirle, Señor, te amo y tan te amo que lo que me digas que haga, eso voy a hacer. Amén. Punto número 1, entonces dijimos, la fe verdadera produce fruto verdadero. Punto número 2, no basta con creer, hay que obedecer. Y punto número 3, el carácter de Cristo debe reflejarse en el creyente. Y aquí es donde, híjole, mire, ¿usted ha escuchado alguna vez la diferencia entre carácter y temperamento? Luego dicen, es que yo soy de un carácter bien fuerte. No, es de temperamento fuerte. Su temperamento es tan fuerte que por eso es mecha corta, es enojón, ¿verdad? Por eso es así medio quisquillosón, no le parece nada. O su temperamento es tan débil que por eso es así depresivo, se la pasa tristón. O no conoce a esa gente que anda por la vida como en cámara lenta, que andan así como que... Y mire, uno anda así como apurado, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer de otro, fulano, ven, y fulano. Y no es que sea positivo, es que es lento de temperamento el hombre o la mujer. No voltee a ver a nadie, por favor. Porque si voltea a ver a alguien, entonces el que anda todo a prisa y el que anda todo así acelerado es usted. ¿Y qué es el carácter? Es el conjunto de valores y actitudes que tengo en mi interior que me hacen reflejar quién soy. ¿Sí oyó? El conjunto de valores, actitudes y creencias que hay en mi interior que me hacen reflejar quién soy. Y entonces nosotros necesitamos el carácter de quién? De Cristo. Y entonces en el carácter de Cristo, ¿qué hay? Están los valores, creencias y actitudes que lo hacían comportarse y ser como era el Hijo de Dios. Y dice aquí la palabra, busque por favor Efesios 5:1. Ya Efesios 5:1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitadores de quién? De Dios. Y entonces, mire, si yo quiero ser un imitador de Dios o un imitador de Jesús, yo primero tendría que saber cómo era Él. ¿Ha visto los concursos de imitación? A mí me encantan ver esos programas de imitadores. Admiro mucho ese talento para imitar, y no solo imitar, sino cantar, pero bueno, luego le platico algunos programas bien buenos. Pero ¿qué tiene que hacer un imitador para imitar a alguien? Ve videos de esa persona, ¿verdad? Y lo escucha, ve cómo se mueve. Y entonces, yo no sé si usted ha visto algún imitador que dice, haz de cuenta que estoy viendo al original. ¿Sí ha visto a alguien así? Por ejemplo, otra vez vi a un imitador de Juan Gabriel, que yo dije, mangos, no se murió, ese es, nada más que se hace pasar por imitador, igualito, ¿verdad? Andan diciendo que Luis Miguel en sus conciertos tiene imitadores también, y si lo son, tan igualitos. ¿Y qué hicieron? Estudiar a fondo cómo es, qué hace y cómo se mueve esa persona. Si es cantante, cómo canta. Si es conferencista, cómo habla, ¿verdad? Y entonces si nosotros queremos ser imitadores de Jesús, ¿qué tendríamos que hacer? Mire, no vaya a decirme que va a ver The Chosen porque de ahí va a aprender a imitar a Jesús. Ese es un actor.
Ese no es Jesús. ¿Sale? Actúa muy bonito, cae bien, la verdad. Pero él no es Jesús. Si yo quiero saber cómo era Jesús, yo tengo que ir a la palabra, tengo que ir a los evangelios. Mire, hay 4. Y el pastor Víctor Mollado el domingo pasado nos explicaba la razón bíblica y teológica de por qué hay 4. Yo le quiero dar otra. Hay 4 porque Dios es maravilloso y nos da variedad. Y a lo mejor usted empieza a leer Lucas y empieza a leer la genealogía, y a la mitad, perdón, Mateo, y empieza a leer la genealogía, y a la mitad de la genealogía usted ya está así como que, ay. Entonces váyase a Juan y lea a Juan. De repente como que no conecta tanto con Juan. ¿A quién más tiene? A Marcos, y tiene a Lucas, y tiene 4 evangelios. El que quiera, agárrelo y desmenúcelo. Y cada vez que lo lea buscando cómo se comportaba Jesús, qué hacía, cómo respondía. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Imitarlo. Amén. Porque mire, ¿sabe cómo se manifiesta el carácter de Dios en nosotros cuando lo empezamos a imitar? Se manifiesta a través de algo que está en Gálatas 5, 22 al 23. Búsquelo, por favor. Gálatas 5, 22 al 23. Dice, ¿más el qué? El fruto ¿de quién? Del Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu produce fruto. El Espíritu Santo en mi vida produce fruto. Cuando yo imito a Jesús, yo puedo dar fruto en el Espíritu. ¿Sí soy yo? ¿Y cuál es ese fruto? Dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, ese fruto, úselo, denlo, compártalo como quiera. Nadie le va a poner un pero por dar ese fruto. Nadie le va a decir que eso está mal. Al contrario. Y si yo quiero imitar a Dios, yo necesito conocerlo. Necesito hacer lo que él hacía. La consecuencia es que voy a traer un fruto. ¿Sí soy yo? La consecuencia de imitar a Dios y de obedecer su palabra es un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia y todos los demás. Y entonces, ahora pregúntese, de todos esas características del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál estoy viviendo actualmente? ¿Cuál de todas esas características del fruto del Espíritu Santo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en amor? ¿O me da paso saliendo mal con todo el mundo? ¿Estoy viviendo en gozo? ¿O me da paso en depresión? Y me da paso a la baja. Mire, no se trata de que finja ser feliz. El fruto es algo que sale solito. ¿Estoy teniendo paciencia? ¿O soy un desesperado sin remedio? Que no sabe esperar ni 20 segundos. Mire, la otra vez estaba viendo una aplicación que... si usted ve, por ejemplo, si usted tiene un streaming, de repente en los streamings, aunque usted pague, ya le meten comerciales. ¿Ha visto? Para los que venimos de la generación del 2000 para atrás, un comercial de 20 segundos no es nada. Estábamos viendo nuestro programa favorito, ¿verdad? En Canal 5 o en Canal 2, en el que sea, y de repente entraban los comerciales y yo podía pararme, ir a hacerme un sándwich, regresar, sentarme y ya empezaba otra vez la serie. Es más, podía pararme, ir al baño, regresar y todavía no empezaba. Eran como 10 minutos de comerciales.
Pero estas generaciones nuevas les meten un comercial de 20 segundos y están, ay, ¿por qué pusieron ese video? Ya. No, hay que pagar el siguiente plan para que ya nos quiten los comerciales. No se puede ver a gusto la serie. Y usted y yo así como de 20 segundos se pasan. Es más, la primera vez que me pasó, entra el comercial y dije, voy por agua, regreso. Y ya estaba la serie y yo así de donde tuve que regresar. Y ya no sabe igual cuando le regresa uno, ¿verdad? Porque no tenemos paciencia. Y así en cada fruto. ¿Qué fruto estoy dando? ¿O estoy dando lo opuesto? ¿Qué característica del fruto estoy viviendo? ¿O estoy dando lo opuesto a eso? Vamos a terminar con 2 Corintios 3:18, por favor. 2 Corintios 3:18 dice... 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros, algunos, así dice, por tanto nosotros, los que estamos sirviendo en la iglesia, por tanto nosotros los pastores, dice, ¿quiénes? Todos, voltee con el que tiene a su lado y dígale, todos, incluido tú, y yo también. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y entonces, mire, ¿no pueden ver a Cristo en su vida? ¿Eso quiere decir que usted no es un hijo de Dios? Sí lo es, pero necesita obedecer la palabra para reflejarlo. Y el Señor lo quiere transformar para que usted pueda reflejar, para que usted pueda mostrar la imagen de la gloria de Dios. Y entonces, si ya entendí que lo que yo hago cuando me equivoco no cambia, que sigo siendo hijo de Dios y que Dios ya me hizo nueva criatura, hoy tenemos que aprender que si yo soy, se tiene que ver. Y entonces le dimos una hojita, un test, saque su test. Y ahí léalo en voz baja. Y no sé si ya lo contestó. Dice, primera pregunta, son 5 nada más. Mi forma de hablar y comportarme refleja a Cristo. Del 1 al 5, 1 es nunca y 5 es siempre. Quiere decir que si usted pone 3, es de vez en cuando, ¿verdad? Si usted pone 2 es no muy seguido. O si usted pone 4 es muy seguido y si pone 5 es siempre. Entonces conteste usted, no se vaya a copiar, no voltee a ver el test de alguien más, esto es algo completamente personal, es un acto de autoevaluación. Mi forma de hablar y comportarme refleja a Cristo, obedezco la palabra aun cuando me cuesta, mi vida muestra fruto del Espíritu de forma constante, pido perdón y corrijo cuando fallo o justifico mis errores. ¿La gente puede ver algo diferente en mí sin que yo lo diga? La gente sabe que soy cristiano, aunque yo no ande diciendo que lo soy. Sería otra forma de ver la pregunta. Si usted ya contestó, va a sumar la puntuación de cada pregunta. Y ahí viene puntajes totales. Si sacó de 5 a 10 puntos, dice, necesitas alinear tu conducta. Dice, se me movió aquí. Ahorita, sí se alcanza a ver ahí usted, porque a mí se me movió. Ok, ¿cómo dice entonces? Necesitas alinear tu conducta con tu fe. Ahí está. Dice, recomendación, comienza por un hábito diario. Oración más un capítulo de los evangelios. Busca rendición de cuentas. ¿A qué se refiere con rendición de cuentas? Busque a alguien que le pueda dar seguimiento.
Si acaso tuviera usted pastores que le pudieran ayudar a darle seguimiento, ¿verdad? Esto podría ser más fácil. Entonces acérquese, le podemos ayudar. Si sacó de 11 a 20 puntos, dice, hay señales, pero falta ¿qué? Consistencia. Dice, elige un fruto del Espíritu en el que necesites crecer y enfócate en practicarlo esta semana. 21 a 25, tu carácter refleja a Cristo. Pero fíjese las recomendaciones. Da testimonio, ayuda a otros a crecer. Ayuda a otros a crecer. Dice, mantente como humilde y vigilante. O sea, no quiere decir que ya reflejo, ya, me voy a confiar. Pónganse de pie un momento. ¿Qué vamos a hacer para verdaderamente reflejar quiénes somos? ¿Qué vamos a hacer para demostrarle a Dios nuestro amor? ¿De qué forma vamos a vivir? El día de hoy entendemos que la respuesta es fácil de decir. En pocas palabras, si yo quiero realmente vivir lo que digo que soy, yo necesito obedecer la palabra, conocer la palabra y obedecerla. Quiero imitar a Jesús, necesito conocer a Jesús a través de su palabra e imitarlo. El asunto, mis hermanos, es que de verdad necesitamos dar cada paso en esta serie con verdadera fe. Porque lo triste de repente es que estamos aquí veces y estamos escuchando, pero salimos y no aplicamos. Salimos y las ocupaciones de la vida nos absorben. Salimos y los quehaceres de la vida nos absorben. Mire, cuando ¿se acuerdan la mujer que trajo este perfume delante de Jesús y lo derramó en sus pies? Y entonces hicieron cuentas y dijeron, este perfume vale de todo un año de trabajo. Y dijeron, esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene en la cabeza? Esto lo pudimos haber vendido y darlo a los pobres. Jesús dijo algo bien duro. Dijo, a los pobres los van a tener siempre. Pero a mí, como diciendo, aprovecha las oportunidades que tienes de demostrarme tu amor cada vez que puedas, porque no sabes si va a haber otro chance. Y mis hermanos, usted y yo podemos vivir la vida todo el tiempo argumentando que tenemos mucho trabajo y que tenemos mucho que hacer y que tenemos muchas ocupaciones y que esto y que lo otro y que aquello. Pero entonces, ¿a qué horas vamos a ser recíprocos con Dios? Porque mire, cuando usted quiere salvar su matrimonio, los hombres usualmente siempre estamos trabajando y haciendo cosas y no pasando tiempo de calidad con nuestra esposa. Y entonces, si queremos salvar nuestro matrimonio y nos dicen, tienes que pasar tiempo con tu esposa, ¿qué tenemos que hacer? Cancelar algún compromiso, mover algún punto de mi agenda y entonces venir con mi esposa y decir, voy a pasar este tiempo contigo. Y cuando estoy ahí con ella, es así, mira, Berenice, ven. Ahorita vas a ver cómo te va a ir, chiquita. Entonces usted dice, he decidido pasar tiempo con mi esposa. Y hace un lado la agenda, y usted llega y está con ella. Haz de cuenta que estamos ahí viendo, vino para allá, y estamos así. Así, ¿verdad? Y entonces cuando acabe el tiempo, sale pues. Y mi esposa se va de ese tiempo diciendo, ¡wow! Fue maravilloso, sí, ¿verdad? ¿Cómo tendría que ser?
sería, vente mi amor, vamos a pasear. Te voy a invitar un garrafón de café, porque a él le encanta el café. Y me la llevo a tomar un café y le compro un pastel de triple chocolate, porque ya sé que ese es el que le encanta. Y me siento con ella y platico con ella. Y le digo lo hermosa que se ve, ¿verdad? Y la abrazo y le hago un cariñito. Y trato de que todos vean que este es un feo bendecido, que está con la mujer más hermosa del mundo, ¿verdad? De tal manera que cuando acaba el tiempo, ella se va. Y yo quiero que ella se vaya así. ¿Se acuerda doña Florinda con don Ramón? Así quiero que se vaya. Y que regrese a decirme, ¿no quieres otra tacita de café? Gracias, amor. Y entonces decimos, ok, Señor, voy a apartar tiempo. Y venimos a la iglesia y estamos así. Hace rato decía José, cambiaré mi tristeza, ¿verdad? Cambiaré. Cámbiela, no se agacho, se siente feo. ¿Cómo sale de aquí usted acabando el culto? Yo preguntaría, ¿cómo se siente el Señor respecto a usted acabando el culto? Porque usted se va y dice, wow, estuvo fantástico, Dios fue bueno, me siento tan bien. Y acaba el culto y Dios termina diciendo, me sentí tan amado. Mi corazón está muy lleno, muy satisfecho. Porque mi hijo vino y no solamente estuvo de cuerpo presente y de mente ausente. Mi hijo, mi hija, vinieron, aquí estuvieron. Y me dijeron tantas cosas bonitas. Y me adoraron con un corazón tan bello. Y pusieron tanta atención en la palabra que yo envié. Y me han prometido obedecerla. Y a mí no me engañan, yo vi en sus corazones que esa promesa fue real. Y entonces Dios se queda maravillado, agradado, honrado, porque usted y yo venimos hoy. Y no solamente vine porque no me quedo de otra y tenía que venir. Vine porque yo aparté este tiempo para Él. Para decirle que lo amo. Y si en ese amor voy a levantar mis manos y le voy a decir, Señor, aquí estoy, te amo. Y si en ese amor voy a aplaudir y voy a gozarme. Y voy a danzar. Me voy a mover. Y voy a derramar mi corazón. Y no tengo miedo ni pena en decirle con lágrimas en mis ojos que lo amo. Entonces ese tiempo es valioso. ¿Cómo vamos a vivir esta palabra? ¿Solamente para nuestro bien? ¿O para que Dios se sienta muy amado con lo que yo voy a empezar a hacer? Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque podemos enumerar un sinfín de oportunidades que nos das todo el tiempo. Un sinfín de veces que tú nos hablas y nos tienes paciencia y esperas de nosotros obediencia y esperas de nosotros fruto. Y perdónanos porque a veces no lo hemos dado, Señor. Pero hoy de verdad, Señor, queremos decirte que te amamos y que queremos ser congruentes y amarte en todos los sentidos, Señor. En tu palabra hemos leído que el pueblo te amaba de labios, pero su corazón estaba lejos de ti, Señor. Nosotros no queremos ser así. No queremos amarte solamente de labios. Queremos amarte de corazón,
obedeciendo tu palabra. Hoy usted puede hacer un compromiso delante de Dios de ir más a su palabra. Hoy usted puede hacer un compromiso y decirle: Señor, te amo tanto que voy a hacer a un lado estas cosas que yo hacía en la semana para tener tiempo contigo. Señor, te amo tanto que voy a apartar esta hora del día para pasar tiempo contigo. Señor, te amo tanto que me voy a juntar con mi familia a darte gracias. Señor, te amo tanto que voy a buscar reunirme en algún lugar donde pueda aprender tu palabra. Porque quiero ser congruente, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Permítanos vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre, y te damos a ti toda la gloria, Señor. Amén. Casa y Vida, un lugar de refugio y amor para todos. Casa y Vida.